¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario que pertenezcamos a una iglesia o una religión? ¿Ser parte de una iglesia nos hará verdaderamente salvos? Sin duda, el programa de hoy tendrá muchas opiniones. Aquí comienza Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Usted qué opina? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia, el programa de debate juvenil de la TV Nuevo Tiempo. Hoy hablaremos sobre un tema interesante. Hablaremos sobre la iglesia verdadera. Recuerda que nos puedes seguir y contactar a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en el Twitter y también tenemos un blog especial para el programa. Chicos, ¿listos para comenzar el programa? ¿Listos? Sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar hablando sobre las diferencias entre una iglesia, entre lo que es una iglesia y lo que es religión. ¿Qué dice la sociedad sobre esto? Bueno, con respecto a la iglesia, creo que la sociedad apunta más al edificio, donde hay una cruz, una puerta grande y unas bancas. Y en las religiones, pues, he escuchado y se saben de bastante. Sin nombrar, sabemos que no todas las religiones son las llamadas cristianas. Hay religiones que son de otras deidades o cosas semejantes. Entonces, diferencia, iglesia, lo más común que se te viene a la mente, ¿qué es? El edificio. Y ahí las religiones, Creencias, conceptos. podría ser. Bueno, tal vez también se puede tener el hecho de que religiones son creencias, son ritos, son costumbres, e iglesias son las personas que hacen esas actividades. Ajá, hay algunas personas que creen que uno mismo es la iglesia, ¿no? Yo soy iglesia y como yo soy iglesia, entonces no necesito ir a un edificio iglesia. Entonces yo me quedo en casa, soy bueno y no hay problema, ¿no? Y estoy de esa manera adorando a Dios, de esa manera estoy sirviendo a Dios. Bueno, sí, pero si de esa forma yo pienso que estoy adorando adecuadamente a Dios, entonces ¿cuál sería el problema? En ese caso también es importante analizar, por ejemplo, existen barrios de 100, 80 casas y en esa pequeña localidad existen hasta 5 iglesias a veces, ¿no? Entonces, de las 80 casas, 40 van en un día a una iglesia y otras 40 van a otra iglesia en otro día. O sea, ¿por qué en un grupo tan limitado de familias existen hasta 4 iglesias? Ajá, y ahora todo esto nos lleva a otra pregunta importantísima, ¿no? ¿Por qué la necesidad de ir a una iglesia? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Estamos hablando de personas débiles, de personas que necesitan de alguna manera un apoyo moral en la iglesia o una forma de sociabilizar. ¿Por qué la gente tiene la necesidad de ir a la iglesia? Bueno, ¿y será que esta necesidad ha aumentado a medida que ha incrementado el número de denominaciones? Bueno, a veces las personas buscan una iglesia porque tienen muchos problemas, se sienten afligidos, acongojados, y en la iglesia les han dicho que van a poder resolver sus problemas. Entonces dicen, yo voy a la iglesia porque necesito ayuda, es una frase común, que puede ser algo que respalde por qué necesitan. También existe el pensamiento de que dice, bueno, las personas que van a las iglesias porque no tienen nada importante que hacer en el día o en la noche. Así dicen algunos. Y entonces las personas moralmente bien no tienen necesidad de ir a alguna iglesia. O si le ponemos así, entonces fácilmente podrían ir a un psicólogo en vez de ir a una iglesia. ¿Qué más se puede encontrar dentro Es de una gratuita. iglesia en todo caso? ¿O por qué anexar la idea de, como dice Dayana, de moral tiene que ver netamente con iglesia o con religión? Claro, si hay tantas cosas dentro de una iglesia también que pasan. Definitivamente tiene que haber cierto interés al querer ir y congregar en una iglesia. Ustedes y los que nos están viendo también, seguramente hemos escuchado de iglesias donde, por ejemplo, sanan, por ejemplo, iglesias donde hacen milagros, curaciones, ¿no? Y uno va y te lo hacen gratuitamente. Hay otras que también hacen lo mismo, pero tú tienes que dar una ofrenda especial. La gente definitivamente va por un interés que ellos tienen o por una necesidad o por querer llenar algo. Porque no puede ser suplido de otra manera, por así decirlo. Porque si no, irían a un club o irían al Exactamente. psicólogo, como dice Marinelli. Entonces, tiene que ver con, yo creo que si la iglesia es la llamada cristiana, tiene que ver con aquel ser supremo que puede ayudarnos cuando un psicólogo o un club no nos puede ayudar, diría yo. Ahora, hay otro asunto aquí. ¿Qué tipo de personas son las que van a las iglesias? Según las estadísticas, y hemos podido revisar un poco,
¿quiénes son los que asisten o pertenecen a una denominación religiosa? Son los que están vamos a segmentar por así, nivel? ajá, los que están en una condición económica, social alta, media, baja. ¿Cómo las estadísticas qué nos dicen? Eso que tú dices, Edwin, es importante también. Por ejemplo, los estudios dicen que entre más iglesias haya en un sector limitado, es un indicador de falta de educación. Falta de educación Falta de educación. O y sea que en las iglesias no podríamos encontrar personas profesionales, personas que realmente tienen un nivel de educación alto. o un nivel económico o social alto. Pero en realidad las estadísticas lanzan estos datos de que las iglesias generalmente congregan, en las iglesias congregan gente de nivel media hacia abajo. ¿no? Entonces, ¿eso ¿qué? quiere decir que cuando tú más sigues a Dios, menos recursos vas a tener? Y ¿O es no que vas a hay, poder superarte? exactamente, hay otras personas que dicen, bueno, soy pobre, ¿no? Soy pobre porque Dios quiere que sea así. Entonces, diferentes tipos de creencias. ¿Será acaso que ese es el propósito de Dios? Que se supone que cuando uno va a una iglesia somos hijos de Dios. Entonces, ¿será ese el propósito de que uno, mientras cuanto le siga, poder pues vivir así en la pobreza, podría decirse? Tal vez no tanto. Hay gente que tiene mucho dinero, bastantes recursos y profesa una fe religiosa. Podemos ver gente del espectáculo de que es muy pudiente económicamente, muy bien relacionada y que asisten a una iglesia. Bien, lo que dice Eduardo es verdad, porque así como hablábamos de que hay iglesias donde hay muchas personas pobres, económicamente hablando, hay iglesias donde solamente se reúnen personas adineradas, no entra nadie más. Nadie más. O sea, es como un club. Interesante. Algo así, un club de- religioso. Un club de dinero religioso. Club de dinero religioso. Ahora, para nosotros, estamos hablando de las iglesias cristianas en general, porque en realidad religiones hay Cualquier cantidad. diferentes tipos, ¿no? Y creo que están catalogadas por grupos, ya nuestro especialista nos lo aclarará más adelante. Claro. Sin embargo, hablando de las religiones cristianas, todos nos regimos, todas se rigen en un manual específico, que es la Biblia, ¿no? Y si la Biblia es una sola, al Dios a quien se adora es uno solo, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Bueno, pero en realidad, ¿quién me dice que la Biblia es ese manual que yo debo seguir? Ese es otro asunto, Es ¿no? importante porque hay otras Ajá. religiones que también tienen libros denominados como sagrados. Con respecto a lo que es la Biblia, pienso y he escuchado, según lo que me han dicho, el mayor libro es la Biblia, pero hay denominaciones religiosas cristianas que se basan también en otros libros. Y no solamente eso, sino que otras han tomado la misma Biblia, pero le han hecho algunos pequeños cambios, le han agregado algunos libros, algunos versículos más, otros le han quitado. Entonces, ¿será que será necesario ir a los originales, por ejemplo, de la Biblia, para que podamos comparar y ver, esto sí era, esto sí fue? Y otras personas incluso dicen, los estudiosos, los teólogos dicen que incluso la Biblia en sí, la Biblia original, no está completa. Hablando de esto, bueno, a veces se puede decir completa o incompleta, pero aunque esté completa también se dice que tiene muchos errores. ¿Han escuchado eso? Ajá. Claro. Eso es importante también porque, por ejemplo, ya, digamos que la Biblia es sagrada, ¿verdad? Pero la Biblia no se escribió en español. ¿Cómo sabemos que lo que se escribió en aquellos tiempos En hebreo y y griego. y arameo. es lo mismo que lo que nosotros podemos leer ahora en español? Exactamente. Ahora, ¿por qué las iglesias, cuáles son las razones para que las iglesias digan, somos la verdadera iglesia? Vengan aquí porque somos los verdaderos, ¿no? Y la gente ahora está confundida. Y cuando alguien le va a hablar de Dios, Dios sinónimo de iglesia, ¿no? Entonces ya no Correcto. quieren ni siquiera escuchar de Dios porque no saben a dónde ir, no saben en qué iglesia estar, porque todas dicen ser las verdaderas, sin embargo discrepan en muchas cosas. ¿Y será que el hecho de que hay tantas denominaciones que dicen ser las verdaderas, esto ha hecho que cada vez las personas se alejen más de Dios? O hay factores en los cuales muchas personas, por así decirlo, brincan de iglesia en iglesia Ajá. hasta encontrar la verdadera. ¿Y qué Claro, quieren y encontrar en realidad? ¿Cómo se puede Sí. encontrar esa iglesia Y verdadera? también lo que Paul comenta, o sea, los que brincan de iglesia en iglesia generalmente siempre dicen, bueno, todas tienen algo de bueno. Y sí, recopilan, ¿no? Ajá. Aquí aprendí y acá aprendí. Ajá, así, todas ¿verdad? tienen algo Y bueno. finalmente como que ellos quisieran juntar lo bueno de cada iglesia y hacer su propia iglesia. Bueno, en la Biblia se menciona en ocasiones la unión de entre hermanos, ¿cierto? La unión entre iglesias.
¿cómo podríamos nosotros encajar acá este asunto de las diferentes denominaciones con el ecumenismo? Amor, paz y unidad. ¿Eso? Claro, se desea siempre la unión, estar juntos, o sea, no creer en tantas cosas diferentes, sino de que todos creamos en un mismo Dios. El ecumenismo lo que trata es un movimiento que trata de unificar todas las religiones, hacer uno solo. ¿Se podrá existir eso? Creemos en ¿Podremos el mismo- llegar a esto? Creemos en un mismo Dios, nos diferenciamos en las doctrinas quizá, pero finalmente Dios es el mismo, amémonos como hermanos. Porque si estamos siguiendo un mismo manual, la Biblia, entonces Exactamente. Bueno, Bueno, nos chicos, Ah, chicos, es momento de irnos a una pausa. Hay mucho más de qué hablar. Este tema realmente es muy interesante. Tú en casa seguramente tienes también tus opiniones, algunas preguntas. No dudes en enviarnos a través de nuestras páginas en Facebook, en Twitter y también en nuestro blog. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más aquí en Controversia. Cuando ves que tu vida comienza, no imaginas el tiempo que estarás aquí. Así descubres que la tecnología cambia, pero la formación permanece. Cuando tu aporte a la sociedad está basada en valores cristianos, es el momento en que una nueva etapa comienza. Tú decides. Mi universidad y yo, en un mismo esfuerzo para toda la vida. Ya estamos de regreso aquí en Controversia. Hoy estamos hablando sobre la iglesia verdadera. Te queremos hacer recordar que puedes formar parte del programa escribiéndonos tus comentarios, tus preguntas a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Chicos, hemos regresado así rápido nomás porque el tema está muy interesante, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las leyes, ¿no? Hay muchas iglesias que toman en cuenta y tienen sus propias leyes, así como una ciudad, así como un conjunto, una empresa, por ejemplo, tiene sus normas, sus leyes. Las iglesias también tienen sus leyes. Ahora podemos a pensar cuál de ellas será realmente la verdadera, cuál será lo que uno tiene que seguir. dejando en claro que son denominaciones cristianas, también hay personas que dicen, yo adoro a Dios a mi manera. Entonces, ¿cuáles son las leyes? ¿Las de Dios o las de De las manera personas. propia? Ahora, si revisamos en la Biblia, encontramos pues los famosos 10 mandamientos. Pero mira que en la Biblia también encontramos 2 mandamientos que más adelante dice. Entonces, ¿cuál voy a guardar? ¿Los 10 mandamientos o los 2 que menciona? Y no solamente eso, creo que de repente aparece uno más, porque dice, en alguna parte de la Biblia, dice, un mandamiento nuevo os doy. Son 13. Al parecer son ¿Cuántos 13. son? O sea que entonces los que se dieron al principio no tienen ya nada que ver y los que debo guardar son los últimos 2. Y refiriéndonos ahora a la ley, hay personas o religiones en general que dicen, bueno, es imposible guardar la ley, es imposible porque si guardáramos toda la ley seríamos perfectos, solo Dios es perfecto y la Biblia lo dice. Hay otro tipo de personas, de iglesias, denominaciones que dicen, sí es posible guardar la ley, pero algunas. Otras fueron para los judíos, ¿no? Para el pueblo de Israel, pero antiguo. Entonces nosotros ya estamos en otra etapa, en otra época, entonces hay que dejar a algunos detrás. Otros simplemente dicen, pues hay que hacerle algunos cambios a la ley, ¿no? Entonces, ¿por qué camino nosotros debemos avanzar? Esto sería tal vez un factor que pueda afectar de que una persona esté saltando de iglesia a iglesia, porque dice, estos mandamientos no me gustaron, o sea, esto como que sí me parece, esto no, entonces, qué pereza estar acá, yo voy a otra. Entonces, ¿en qué momento se da cuenta que está en la iglesia verdadera? Pero no se trata de estar, o sea, yo me quedo donde mejor me siento. Bueno, Pero ¿qué es lo que tú buscas al ir a una iglesia? Normalmente se escucha decir a muchas personas que van porque quieren buscar una salvación. Entonces la iglesia verdadera en torno a eso, que la que venda más una mejor salvación, ¿esa será la iglesia verdadera? quizá la salvación más fácil. ¿En qué tipo de salvación se estaría hablando? Exacto. Exactamente, y saben, hay otro punto aquí, ustedes están entrando en otro punto interesantísimo. Hay muchas personas que buscan
una iglesia, pero que no tenga muchas normas, ¿no? ¿A quién le gustan las normas? A veces desde que nacemos vivimos con normas, entonces ahora en la religión también hay que seguir normas. Entonces tratamos de buscar de pronto una iglesia que tenga menos normas. Mientras más fácil sea seguirla, yo tengo la necesidad de ir a la iglesia, quiero encontrarme con Dios, pero si hay muchas normas, no, ¿para qué? Se oye mucho con respecto a las normas, algo así como, ¿en tu iglesia es donde no te dejan hacer esto? ¿Donde no te dejan hacer O aquello? cuando haces Te están algo y es prohibiendo que tu iglesia te está prohibiendo. Ajá, te prohíben, dicen. Pídele permiso a tu pastor o algo Ajá, parecido. sí, es verdad. Lo O que sea, dicen. es sinónimo de sometimiento, o sea, no tienes una libertad, no puedes hacer lo que creas conveniente. O cuándo saber cuándo es sometimiento y cuándo verdaderamente de corazón estás alabando a Dios o estás adorándolo. Y lo que dice Marinelli cuando ella dice de corazón, hay personas que saben decir, aunque yo no hago todas las cosas que Dios dice, Dios sabe que lo amo. Soy sincero. Soy sincero. O sea, es como a veces decimos, no, lo que importa es la intención. por la extensión, correcto. Y se supone que si vamos a seguir unas denominaciones cristianas, la Biblia dice que la verdad os hará libre. Y entonces si yo me siento libre, entonces ¿por qué tengo que guardar algo que me va a cohibir? ¿Pero libre de qué? Hay personas que no son religiosas y, bueno, no están presas, alguna cosa. ¿Libres de qué? Y justo lo que tú mencionas, hay personas que no necesitan ir a la iglesia para ser buenas, para estar tranquilos, para que crezcan, se puede decir física, espiritual, mentalmente bien, ¿no? O sea, volvemos a la pregunta que hacíamos en el bloque anterior, ¿para qué uno quiere ir a la iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es el fin? ¿Encontrarte con Dios, hacer vida social, encontrarte con amigos o de repente recibir apoyo psicológico, apoyo moral? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál sería el problema si es que a la iglesia que yo voy no es la verdadera? Estarías equivocado. ¿Y en qué momento me doy cuenta yo que estoy equivocada? Claro, ¿cómo te podrías dar cuenta que esa no es la iglesia verdadera? ¿Qué Si estaría todos haciendo allí? te apuntan a venderte algo de que sí, yo hago esto, por lo tanto está bien, entonces nadie te va a decir que no es la iglesia verdadera. Ahora, veamos los puntos. ¿Por qué cada iglesia pues dice, somos los verdaderos, así que vengan y tienen sus argumentos? Dentro de los argumentos más conocidos que nosotros hemos podido escuchar, ¿qué hemos escuchado? ¿Qué conocemos? ¿Cuáles son esos argumentos que podemos mencionarlo aquí? Por ejemplo, ¿han visto de repente los gemelos? Las personas son Ujú. idénticas exteriormente. Son iguales exteriormente, pero interiormente no son iguales, ¿verdad? Todos somos diferentes en el mundo. ¿Será que las iglesias tienen ese mismo patrón? Todos adoran a Dios, son cristianas, tienen la Biblia, pero interiormente serán diferentes en sí. Pero, por ejemplo, hemos utilizado el término adoración. ¿Ya? A veces uno va caminando por las calles, ve una iglesia abierta y los ve danzando. Va caminando a la otra cuadra, ve otra iglesia abierta y los ve arrodillados. O sea, y todos tienen tal vez una Biblia en la mano. Entonces, es importante decir, ¿no? O sea, ¿cómo saber si los que danzan están adorando o los que están arrodillados están adorando? Pero, ¿qué factores me están indicando para realmente yo buscar y encontrar esa iglesia verdadera? Quizá el problema entonces sea la manera de interpretar a la Biblia. Porque si cada uno dice, yo hago lo que la Biblia dice, y aparece por ahí el otro grupo y dice, nosotros también, y aparece otro y dice, nosotros también. Y todos Entonces, te enseñan Y lo que la te Biblia muestran dice. los textos, ¿no? Ajá. Y te dicen, mira, ahí. Aquí dice. Y tú te quedas atónito, Confuso. ¿no? Y eso hace incluso que uno tenga miedo de leer la Biblia porque dice, no, acá dice una cosa y por acá tal vez como seres humanos decimos se contradice. Entonces, ¿cómo saber? Bien dicho. Marinelli dice algo muy interesante. Hay muchas personas que dicen, yo mejor no leo la Biblia porque no quiero enterarme de lo que después no pueda hacer y me condene, ¿no? Entonces, para eso mejor, no sé, soy ignorante a propósito. Ah, ya, me Sí. tapo los ojos solo. Exactamente, sí. Para no caer después en desobediencia o algo así, mejor no sé. Claro, porque es peor que sabiendo no lo hagas. Exactamente. Hay una parte que Pero podría eso ser- sería una alternativa. Alternativa. Yo he escuchado demasiadas veces. Yo mejor estoy bien acá, no quiero meterme a la iglesia porque no quiero fallar. Y si no quiero aprender, porque no quiero fallar, así. Muy bien, y esto me lleva a cuestionarme algo más. ¿Qué hace que una iglesia sea la verdadera? Hemos hablado de interpretación bíblica, hemos hablado de adoración, Mandamientos. de mandamientos. Y finalmente, las personas que nos están viendo en casa, de pronto necesitan una respuesta. ¿Y qué hace entonces que una iglesia sea la verdadera? Bueno, Jesús dijo en algún momento, ¿no? O sea, por sus frutos los conoceréis. O sea, de alguna manera esa iglesia tiene que dar indicadores, tiene que dar evidencia de que ellos son los verdaderos y que tal vez los de allá no.
Bueno, ¿y cuáles serían esos frutos para yo poder saber? ¿O es que acaso no existe una iglesia verdadera por el hecho de que Dios es un ser perfecto, ¿verdad? En todo caso, si es un ser perfecto y los adoradores no somos perfectos y no hacemos las cosas así, entonces se podría decir que no seríamos una iglesia verdadera. Ah, y ese es un buen punto, ¿no? Porque ahora surge ahí otro tipo de personas que pueden ir a una iglesia y dicen, hey, esta es la verdadera. Y de pronto empiezan y todo es bonito hasta que se van involucrando más con los hermanos y se dan cuenta de que hay muchos errores, ¿no? Algunos están en contra del sistema, otros están en contra del hermano, otros están en contra del método de adoración y dice, pero ¿dónde estoy? Si es la iglesia verdadera, se supone que tiene que ser perfecta como Dios es perfecto. Eso tendría que ver con el fin con el que uno va a la iglesia. Si va a adorar a Dios, porque hay muchos que se retiran de diferentes denominaciones, porque me miró mal, porque hubo algo. Entonces, si tu fin es adorar a Dios, pues que sea ese en todo caso. Ahora surge también algo importante. Por ejemplo, los registros bíblicos nos muestran, dice que Jesús sanaba a las personas. Y hoy en día hay iglesias donde se evidencian sanaciones. ¿Podrían ser estos frutos, evidencias, indicadores de que es la iglesia verdadera? Porque se ve que hay gente que entra en silla de ruedas y sale caminando. Milagros, los llamados milagros. Y si yo estoy en una iglesia, pertenezco a una denominación, ¿cómo me doy cuenta yo realmente que no estoy en la iglesia verdadera? O si me doy cuenta de que no estoy en la iglesia verdadera, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para poder hallar la iglesia que estoy buscando? Bueno, hay muchas preguntas más, hay mucho más de qué hablar. Sin embargo, en nuestro próximo bloque estará con nosotros nuestro especialista para responder a tus dudas, todas nuestras dudas y también las dudas que tú tienes quizá allá en casa. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más aquí en Controversia. Estamos de regreso aquí en Controversia. Hoy estamos tratando el tema sobre la iglesia verdadera. Y para responder a nuestras preguntas e interrogantes ya está con nosotros nuestro especialista. Él es el magíster José López Mendoza. Él es docente en la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Magíster, bienvenido. Muchas gracias, un placer de compartir con ustedes también. Magíster, en los bloques anteriores nosotros hemos estado tratando de darle un concepto tanto a iglesia como a religión, encontrar una diferencia. ¿Usted ahora nos podría explicar, nos podría aclarar este punto? Bueno, religión en primer lugar tiene que ver con cultos, con costumbres, con formas de poder acercarse hacia Dios. Mayormente la religión tiene ese propósito, pero la iglesia es un término que ya desde el Antiguo Testamento es eclesía, y eso tiene relación con un grupo, una congregación, un grupo de personas que tienen un determinado propósito. En el Nuevo Testamento tiene una connotación un poco mucho más clara, porque iglesia es el cuerpo de creyentes que aceptan a Cristo como su Salvador personal, como el Mesías, que han tenido la oportunidad de conocer a Cristo y confiesan su fe a través de su integración a la iglesia, a la iglesia, por supuesto. Muy bien, y cuando debatíamos aquí con los chicos, yo sé que hay las personas que nos están viendo también se harán esta pregunta: ¿cuál es la necesidad de pertenecer a una iglesia? Mientras conversábamos aquí decíamos que puede ser, por ejemplo, la necesidad de sentirnos en comunión o sentir la calidez de un grupo, o es que realmente yo quiero pertenecer a una iglesia para buscar una creencia que me simpatiza. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, podemos partir de un hecho que todos nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Es el hecho de la necesidad de adorar a alguien o algo. Eso es algo que Dios ha puesto en todas las personas. Todas las culturas del mundo siempre se han caracterizado por tener fe en algo o en alguien. Entonces, ese principio es algo que todos nosotros lo tenemos.
Pero la necesidad de poder asistir a la iglesia, de poder pertenecer a la iglesia, claramente la palabra de Dios lo dice. Jesús invita a sus seguidores a formar parte de su iglesia. O sea, más que un sentimiento, es una orden que Dios nos da, porque esa iglesia tiene una misión, tiene un propósito, el de poder llevar adelante el mensaje que recibieron de Cristo. En todo caso, ¿qué hay de aquellas personas que piensan que la iglesia es uno mismo? ¿Estaría correcto decir eso, que uno mismo es la iglesia y yo impongo cómo adorar y alabar a Dios? Bueno, si nosotros hablamos de religiones, hay 5 grandes religiones en el mundo. La religión cristiana es una de ellas, es la más grande, es la principal. Y quienes deciden participar de la iglesia cristiana, pues la Biblia es nuestro punto de referencia para eso. Entonces, no es lo que yo decido, es lo que la Biblia, Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener una clara noción de lo que Dios demanda de nosotros. ¿Cómo puedo estar yo segura que realmente es la Biblia la que yo debo seguir? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La palabra de Dios es la única regla de fe y práctica, y hay evidencias muy grandes de que la Biblia es lo que pretende ser. Creo que esto es muy importante porque hay algunas personas que piensan que todas las Biblias no son iguales. Algunas personas dicen eso y otras personas dicen que al fin y al cabo la Biblia la escribieron las personas. Sin embargo, cuando conocemos un poquito más de la palabra de Dios, notamos que hay autoridad en la Biblia porque la palabra de Dios es lo que pretende ser. Entonces, es el punto focal para que nosotros podamos decir, esto es lo que Dios demanda de nosotros. No está dejado a nuestro libre arbitrio, a lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Es la palabra de Dios y eso es lo que pretende ser. ¿Por qué entonces, si existe la Biblia como regla de fe de la iglesia o de la religión cristiana, por qué hay varias religiones que se derivan de la religión cristiana en sí? Esa es otra muy buena pregunta. Si nosotros conocemos la Biblia, ¿por qué hay tantas religiones, no? Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros debiéramos aceptar lo que Dios dice. No siempre a las personas les gusta aceptar lo que la Biblia dice. Algunas personas usan su propio criterio. Dicen, bueno, aquí la Biblia dice esto es así, pero a mí me parece que esto podría ser mejor así. En la Biblia se narra, por ejemplo, el caso de Caín y Abel. Dios había sido muy claro en definir los principios sobre los cuales debían dar una ofrenda a Dios. Estaba muy claramente delineado que debía ser un corderito que debían sacrificar como un símbolo del cordero que iba a venir más adelante. Pero Caín dijo, yo soy agricultor, a mí me parece que lo mejor es dar lo que yo tengo. Y no se sujetó a lo que Dios había determinado. Esa es la razón por la cual con una misma Biblia muchas personas tienen un pensamiento diferente. Pero Dios no quiere que nosotros podamos hacer lo que yo pienso, sino que podamos seguir lo que Dios nos ha dado en su palabra. Magíster, en ese contexto en el que usted nos está comentando, ¿tiene que haber necesariamente una iglesia verdadera? Y si la respuesta podría ser sí o no, o sea, ¿cómo saber? Bueno, tal vez ya respondí de esa manera, ¿no? O sea, ¿tiene que haber necesariamente una iglesia verdadera? ¿Y cómo saber a la que yo asisto si es la verdadera, la indicada? La Biblia solamente presenta 2 iglesias. Si nosotros encontramos en la palabra de Dios, claramente hay 2 grupos. Desde el mismo inicio, en el principio, por ejemplo, en el Génesis, la Biblia hace una división. Dice los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Muy clarito. Y al final de la historia, en Apocalipsis, habla de una iglesia pura y una iglesia impura. Así que la palabra de Dios definitivamente habla solamente de 2. No hay 5,000,
No hay 8,000, solo hay dos. Aquella que sigue lo que Dios dice en su palabra y aquellos que deciden hacer lo que a ellos les parece. Pero siendo que es así, ¿por qué todas dicen ser las verdaderas si hay dos? O sea, ya nos aclaró el punto que a veces hacemos lo que nosotros queremos. Pero ¿por qué todas dicen, ven a la mía, que es la verdadera? Bueno, fíjate que si una persona normalmente tiene un negocio y quiere vender sus productos, no te va a decir, mi producto es de segunda categoría. Todo el mundo quiere vender su producto, todo el mundo quiere dar a conocer, pero no necesariamente tienen las condiciones y las características. Pero muy aparte de lo que alguien pueda querer o pueda decir o afirmar lo que es, la Biblia da características. La Biblia da muy claras características cuál es la iglesia verdadera, ¿no? Es como cuando tuve la oportunidad de ir a recibir a una persona a una terminal aérea y yo nunca la había conocido a esa persona. Y yo decía, ¿cómo voy a identificar? Bueno, mira, esa persona va a venir con un traje, va a venir de corbata. Es una persona de tez blanca, va a usar anteojos y siempre viene con un maletín. Me dio las características. Entonces, cuando yo fui a recibir a esa persona, fui directamente a la persona que tenía las características. Y él me dice, ¿y cómo supiste que era yo? Porque yo tenía las características, sabía cómo vestía, sabía cuál era el color de su piel, sabía qué iba a traer consigo. Entonces la Biblia también tiene características para poder distinguir cuál es la iglesia verdadera y son inconfundibles. Bueno, Magíster, ¿y cuáles serían esas características que usted nos está hablando? Bueno, aquí en Apocalipsis, el capítulo 14, el capítulo 12 de Apocalipsis está narrando las características de esta iglesia verdadera. En el capítulo 12, versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Está hablando de la iglesia verdadera. La Biblia usa el símbolo de una mujer para hablar de la iglesia, porque dice que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa de Cristo. Y en el último versículo de este capítulo, dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está hablando de una guerra milenaria que el enemigo de Dios tiene en contra de Dios y de aquellos que siguen a Dios. Y por eso el versículo dice que él se iría a hacer guerra no contra cualquiera, se va a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí están las características muy claramente definidas en la palabra de Dios. Muy bien, y si la mayoría de las iglesias dice ser la verdadera, ¿cómo encajaría esto con el ecumenismo, ¿no? Es una corriente que hoy en día es muy comentada, muy fomentada también a través de los medios. ¿Cómo encajaría esto entonces? ¿Adoramos a un mismo Dios? Mira, no importa de qué lugar seas, no importa de qué religión seas en realidad, nosotros adoramos al mismo Dios creador, tenemos otras creencias, otras leyes de repente, interpretamos de manera diferente la Biblia, pero el Dios es el mismo. Entonces, no hay que hacernos problemas, somos hermanos. Por supuesto, cuando se parte de una premisa equivocada, se llega a una conclusión equivocada. La premisa es la siguiente: nosotros dejamos de lado todas nuestras creencias y lo que nos debe unir es el amor, solamente el amor. El amor y la unidad, eso es lo que nosotros buscamos, y la paz. Entonces el ecumenismo tiene como base eso. Sin embargo, Dios dice en su palabra, si tú me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Eso quiere decir que nosotros no podemos dejar de lado aquellas cosas que distinguen a los hijos de Dios que son obedientes a la palabra de Dios. Esas cosas son fundamentales. Tú no podrías renunciar a esa fe que la palabra de Dios te enseña. Y el ecumenismo te propone que tú dejes de lado todas aquellas cosas y que solo te unas en aras del amor, de la unidad. Yo creo que eso no es posible. Tú no puedes renunciar a algo que tú has aceptado y por lo cual has creído en Dios. Bueno, yo sé que hay más preguntas sobre este tema. Seguramente en casa tú también tienes muchas preguntas, interrogantes, posiciones, ideas sobre este tema. No dudes en hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nosotros vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más aquí en Controversia. ¿Estás pensando en tu futuro? Ser un profesional es una actitud. Es superarte todos los días. Es ganarle a la vida. Es conseguir más tiempo para valorar lo que haces. Tus logros son nuestro éxito. Universidad Peruana Unión. Juntos logramos tus sueños. Ya estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos hablando sobre la iglesia verdadera y continúa con nosotros nuestro especialista, el magíster José López Mendoza. Él es docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido una vez más. Gracias. Han quedado muchas preguntas aquí todavía flotando, ¿verdad? Entonces vamos a continuar hablando. Usted mencionó que una de las características de la iglesia verdadera eran los mandamientos de Dios. Ahora, ¿se trata de estos 10 mandamientos que se encuentran registrados en la Biblia o es que hay algún otro mandamiento de amor, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo? Explíquenos un poquito sobre eso, los mandamientos. Disculpe que le interrumpa con respecto a eso, también acotar nomás, sumarle algo a la idea es, si bien es cierto, usted nos leyó un texto en Apocalipsis, ¿no? Dice que el enemigo hará guerra contra los que guardan los mandamientos. ¿Cuál es el propósito de esa guerra? ¿Por qué tiene que hacer guerra contra una iglesia o contra un movimiento? Bueno, justamente todo está direccionado hacia la ley de Dios. La ley de Dios es una expresión del carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que los mandamientos son 2, amar a Dios y al prójimo, simplemente estamos haciendo una síntesis de la ley, pero la ley son 10 mandamientos que se resumen en esas 2 premisas, amar a Dios y amar al prójimo. El enemigo se estrella contra la ley porque él pretende decir que Dios no puede permitir que nosotros cumplamos toda la ley, que es imposible cumplir la ley. Por eso vino Jesús, para mostrarnos que realmente es posible vivir dependiendo de Dios. Entonces, la ley de Dios es la expresión del carácter de Dios. Si sacamos la ley de Dios, entonces se acabó todo. No existe nada. Y justamente hablando de esto, las iglesias hoy en día, las religiones, toman diferentes puntos de vista o de interpretación, llamémoslo así, refiriéndose a la ley. Por ejemplo, algunos dicen no es necesaria guardarla porque es imposible guardarla. Entonces solamente un ser perfecto podría guardar la ley. Esa es la primera. La segunda, el segundo grupo dice, bueno, hay que guardar solamente algunos, ¿no? Otros no son tan importantes. Y hay otro grupo que dice, no, esa ley no se puede guardar, es para los antiguos, para los judíos. Bueno, lo primero que podemos decir es el hecho de que la ley de Dios fue dada en el Antiguo Testamento y Jesús al venir corroboró los mandamientos porque él dice en San Mateo el capítulo 5, no he venido para cambiar los mandamientos de la ley porque hasta que pasen el cielo y la tierra pueden pasar, pero ni una jota, ni una tilde
pasará de mi ley. Santiago dice a la vez, dice que la matemática que nosotros estamos acostumbrados es 10 menos 1 es igual a 9. Pero la matemática de Dios, según Santiago 2.10, dice 10 menos 1 es igual a 0. Si tú no tomas en cuenta los 10 mandamientos, es como si no tomases ninguno. No vale absolutamente. Bueno, Magíster, hay algunas personas que tal vez dicen, bueno, cumplir todos los mandamientos puede tornarse en una carga, ¿sí? En algo que no va a ser realmente que lo van a hacer por amor. ¿Será que estas personas pueden pensar en que en la Biblia también dice que la verdad os hará libres? Pero, ¿qué tan relacionado tiene la carga de cumplir estos mandamientos con la libertad que ellos están buscando? Bueno, pareciera en determinado momento que la ley de Dios es una serie de prohibiciones, pero están expresadas de tal forma que puede ser posible para nosotros una obediencia, como tú bien lo dices, a partir del amor. Es el amor lo que nos invita a que nosotros podamos ser obedientes al Señor. Y cuando hay amor, es posible. Jesús vino por amor. Jesús vino por amor a salvarnos a nosotros, y por amor a nosotros estuvo dispuesto a dejar el todo por amor a nosotros. Y cuando se ama, también se deja muchas cosas. El día que uno de ustedes se enamore y ame, entonces estará dispuesto a dejar todo por amor a esa persona. Y cuando amamos a Dios, también nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor porque le amamos. En los bloques de debate aquí con los chicos hablábamos sobre la interpretación que las diferentes religiones le han dado a la Biblia. Ahora, ¿cómo saber o qué elemento puede ayudar a la iglesia verdadera a dar la mejor interpretación? Si es verdadera, obviamente hubo una buena interpretación de la Biblia. Ahora, ¿qué elemento es importante para llegar a esta conclusión de que es verdadera? Bueno, primero hay un principio hermenéutico que es universal, que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita que nosotros la interpretemos. Ahí está el otro problema. Cuando él me preguntó sobre que algunas personas bajo la misma Biblia asumen una posición totalmente contraria o diferente, es el principio de interpretación. Cuando permitimos que la Biblia se interprete a sí misma, entonces tenemos muy claramente la luz que Dios quiere darnos. La Biblia no requiere que nosotros la interpretemos, porque de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra realidad, la vamos a interpretar. Pero cuando permitimos que la Biblia se interprete a sí misma, entonces sí podemos entender. Y les puedo poner solamente un ejemplo. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí en 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 18, dice lo siguiente: si yo quiero interpretar lo que voy a tratar de hacerle decir, dice en 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si yo interpreto este texto en forma aislada, voy a entender como una barbaridad, porque dice, si tú estás creyendo solamente en Cristo, eres digno de misericordia, estás perdido. Entonces, por eso la palabra de Dios no se interpreta una persona, no es interpretada por una persona. Pero miren lo que dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces ahora sí entendemos. El contexto me ayuda a entender lo que dice ese texto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces, para poder permitir que la Biblia se explique, es que la Biblia se interpreta a sí misma. No necesito yo interpretar. Y si una persona lee la palabra de Dios con sinceridad, va a conocer a Dios y a su verdadera iglesia.
Magíster, en todo caso, ¿cuáles serían los frutos visibles que tiene una iglesia verdadera? Bueno, dice en Gálatas, el capítulo 6, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero interesante, ¿no? Cuando habla de las obras de la carne, dice las obras de la carne, que son maledicencia, todos los pecados. Dice las obras, pero cuando habla del fruto del Espíritu, habla en singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, porque el fruto del Espíritu viene de Dios, no es algo que el hombre lo puede lograr por sí mismo. Ahora, hablando de los frutos y todo, sé que hay mucha gente que anda de pronto buscando una respuesta a sus preguntas, buscando una iglesia a donde asistir. Y de pronto vas a una iglesia, llegas y todo es bonito, pero cuando te empiezas a incluir te das cuenta de que hay muchos errores. Guardan la ley, ¿no? Creen en Dios, oran, cantan, pero hay muchos errores. Hay, por ahí los chismes y de repente tienen algo en contra del sistema, etcétera, etcétera. ¿Sigue siendo la iglesia verdadera o esta persona se equivocó, tiene que salir, ir a otra iglesia? Bueno, lo mejor es que cuando nosotros conocemos algo, tenemos que tener un punto de referencia, y ese punto de referencia es la Biblia. Si yo conozco algo, no puedo evaluarlo solamente con mi criterio personal. Tengo que evaluar qué dice la palabra de Dios. Si nosotros leemos en San Mateo, cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, Jesús respondió con un escrito está. Siempre, a todas las tentaciones, Jesús respondió con un escrito está. Y es que la palabra de Dios ha sido dada justamente para que nosotros no perdamos la dirección. Fuera de la palabra de Dios estamos perdidos, podemos ser engañados y entrampados muy fácilmente. En todo caso, ¿usted recomendaría de que las personas que asisten a una determinada denominación, sea cual sea su punto fijo, de todas maneras tiene que ser Dios, ¿verdad? Por supuesto, y la Biblia. Y la Biblia. Como los creyentes hicieron, cuando escuchaban algo, iban y comprobaban si lo que la Biblia dice coincide con lo que ellos habían escuchado. Esa es la mejor manera de estar seguro de lo que estamos creyendo y aceptando. Pero en el caso de las personas que van a distintas iglesias y hasta la luz que tienen ellos creen que coincide con lo que Dios acepta, ¿qué pasa si realmente no es la verdadera? ¿A quién están adorando? Ellos creen que están adorando a Dios porque la luz que tienen es de acuerdo a lo que le han enseñado, ¿no? Pero si no es la verdadera, ¿a quién adoran? Sí, aquí en San Mateo dice que las personas habrán de decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les responderá lo siguiente, no os conozco. O sea, el que una persona se llame cristiano, el que una persona hable en nombre de Cristo no es una garantía de que realmente sea parte de la iglesia verdadera y sea un hijo de Dios. Lo mejor es que hable en el nombre del Señor de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces sí está yendo por un buen camino. Y cualquier persona, aún la persona más sencilla, la palabra de Dios ha sido dada de tal manera que pueda entenderlo un niño como una persona muy letrada. Magíster, en el caso de lo que estamos hablando, hemos podido observar que se ha dado un marcado énfasis a la ley como una característica de la iglesia verdadera. Sin embargo, esto no sería contradictorio con lo que Pablo, quien escribió parte de la Biblia, dice que no estamos sujetos a la ley porque ahora estamos bajo la gracia. ¿Cómo se puede explicar esto? Porque parece que choca. Y un punto muy bueno. En realidad, el propósito de la ley no es para salvación. No nos salvamos por observar la ley de Dios. Valga la pena aclarar eso. La salvación es por gracia, no por obras de la ley, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que somos justificados pues por la fe.
no por las obras de la ley. Pero la ley tiene su propósito. La ley es como un espejo. Nos muestra cuál es nuestra condición y nos lleva a Cristo. Porque la ley me muestra lo que yo soy y me lleva a Cristo. Porque al mirarme en la ley, yo me doy cuenta que soy un pobre desvalido y necesitado de la gracia de Dios. Muy bien, y a modo de conclusión, para ir cerrando ya el programa, ¿qué le podríamos o qué le podría decir, Magíster, a aquellas personas que se dieron cuenta que a la iglesia donde iban no es la verdadera? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, salid de ella, pueblo mío. La palabra de Dios invita a salir de esa confusión, de esa Babilonia, y seguir a Cristo, porque la iglesia de Cristo predica el mensaje de Cristo, y el mensaje de Cristo es único y es el que Dios quiere que nosotros escuchemos. Muy bien, muchas gracias, Magíster. Hemos disfrutado Gracias. realmente Gracias. de este programa. Gracias, chicos. Hemos llegado a la parte final de este programa, pero antes queremos recibir un consejo más. La Biblia tiene algo más que decirnos ahora. En 1 de Juan, el capítulo 2, el versículo 4 y 5 nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. La Biblia es muy clara al hablar sobre la iglesia verdadera. Si tú tienes dudas, quisieras conocer más acerca de esta iglesia, el mejor camino que tú puedes seguir, la mejor ayuda que tú puedes encontrar es en la Biblia. Lee la Biblia con oración, pidiéndole a Dios que pueda dirigir, aclarar tus pensamientos, y de seguro vas a entenderla. Si tú deseas recibir un curso bíblico gratuito, puedes solicitar a través de nuestro correo electrónico el curso bíblico La Biblia Habla, para que puedas descubrir los planes que Dios tiene para tu vida. No hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Esto fue Controversia.